Hola chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Les comento que este nuevo videoclase tiene como finalidad retroalimentar las actividades del plan remoto correspondientes a la semana entre el 22 y el 26 de junio. Recordarles que el día 26 de junio ustedes debieron hacer envío de la actividad que quedó fijada hasta las 0 horas, recordándoles también que las actividades ahora van a ser calificadas con conceptos. Ya cada ítem se le asigna un puntaje y ese puntaje final obtenido se traduce finalmente en una escala que puede ser muy bueno, bueno, suficiente e insuficiente. A partir de eso entonces vamos a dar comienzo a la retroalimentación de esta guía formativa de actividades en la cual nosotros continuamos trabajando con la Primera Guerra Mundial. Esta vez sí, atendiendo un poco al desarrollo de lo que fue el conflicto y cómo finalmente finaliza con algunos hechos que marcaron, digamos, el fin del conflicto en el año 1918. ¿Ya? Partimos entonces. El objetivo entonces es retroalimentar cada una de las actividades que se centraban en el desarrollo de esta gran guerra. Y la primera actividad que ustedes tenían que hacer era en relación a un ejercicio de localización o toponimia, donde ustedes tenían que identificar en el mapa los países que formaron parte inicialmente de la Triple Alianza y de la Triple Entente. Ya varios me preguntaron cuáles eran finalmente los países que había que considerar en esta actividad. Y yo les había señalado acá que eran los que formaron parte inicialmente, no los que después se fueron sumando a medida que va avanzando el conflicto. En base a eso entonces, yo los encerré con círculos de diferentes colores para poder diferenciarlos en el mapa. Los que están con un círculo rojo son los que pertenecen a la Triple Entente, que fue esta alianza que tuvo un carácter, digamos, defensivo y como respuesta también a la creación de la Triple Alianza, que fueron Rusia, Reino Unido y Francia. ¿Ya? Ocupando una posición bastante estratégica en el mapa, porque si lo analizamos, digamos, desde las estrategias que se van a tener que desarrollar en torno al conflicto, podemos darnos cuenta de manera lógica que los países que ocupan la Triple Alianza finalmente están siendo encerrados o rodeados por los países que forman parte de la Triple Entente, ¿ya? Y eso obviamente que va a tener que manejar varias estrategias al momento de planear los ataques, ¿ya? Ahí entonces tenemos los países de la Triple Entente y luego los de la Triple Alianza, que es, digamos, el pacto que se firmó de modo más antiguo, que de ahí vamos a pasar a revisar el año en el cual ellos se establecieron, que es Alemania, Austria e Italia, ¿ya? Países que corresponden principalmente a Europa Central y los cuales fueron menos beneficiados en la repartición de territorios durante el periodo imperialista. ¿Ya? Ahí están entonces ya identificadas las dos alianzas, como les digo, de manera inicial, no las que se fueron sumando a medida que avanza la guerra. Luego venían preguntas de desarrollo que se debían trabajar en torno a los contenidos que nosotros hemos abordado sobre lo que es la etapa inicial de la Primera Guerra Mundial y también las etapas, digamos, que marcaron el desarrollo del conflicto, donde trabajamos, ¿cierto?, la guerra de movimientos y la guerra de trincheras. La primera pregunta dice: describe la situación europea en los años previos al estallido de la Primera Guerra Mundial. Esa pregunta era súper importante porque les permitía a ustedes tener una visión panorámica acerca de cómo estaba el continente europeo previo a este conflicto que se desató. Nosotros ya comentamos que el tema del estallido de la guerra como tal es multicausal, que quiere decir hay un factor detonante, pero previo a eso habían algunos antecedentes que es necesario considerarlos porque contribuyeron finalmente a acrecentar las tensiones y a que se generaran rivalidades en el continente europeo. Acá yo señalé
que la situación europea de manera previa estaba marcada por el imperialismo, donde dijimos que algunas potencias acapararon territorios transformándolos en colonias, ¿ya? Donde no todos se vieron beneficiados de la misma forma. De hecho, recién yo les acababa de comentar que los países que formaron parte de la famosa Triple Alianza compuesta por Alemania, Austria, Hungría e Italia son los países menos beneficiados en esta repartición de territorios, lo cual finalmente va a generar codicia y ambición también por querer expandirse en el mapa. Y en un segundo lugar tenemos la famosa carrera armamentista, donde los países, ¿cierto? Su progreso y su crecimiento económico se volcó hacia la compra de armamento. Todo esto para estar preparados frente ante un eventual conflicto. ¿Ya? Obviamente que estos dos factores que yo acabo de mencionar va a derivar en rivalidades y alianzas que en algún momento se van a confrontar, ¿ya? En la pregunta número 2 dice, a partir de tu respuesta anterior, explica los antecedentes políticos y económicos que posibilitaron el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Yo les puse acá como antecedente político la situación de Alemania, ya donde sus intereses expansionistas lo llevaron a enfrentar rivalidades con otras naciones europeas, y además otro antecedente que podría ser abordado desde el ámbito político tiene que ver con el surgimiento de los nacionalismos, ¿ya? Los cuales, lo mencionamos en el video clase anterior, muchos pueblos se negaron a la subordinación o al sometimiento de parte de algunos imperios que querían controlarlos, ¿ya? O algunas potencias que finalmente querían adueñarse de sus territorios. En los antecedentes económicos tenemos también nuevamente el caso de Alemania, donde su creciente, digamos, progreso y crecimiento en el ámbito de la industrialización le permite, ¿cierto?, invertir en armamento, generando tensión en el continente y también dejando finalmente que otros países se organicen en pactos y alianzas ante un posible ataque de esta nación, ¿ya? En la número 3, ustedes tenían que responder sobre la causa directa de la Primera Guerra Mundial, cuál sería el acontecimiento finalmente que provocó el inicio de la guerra, que ya lo habíamos comentado anteriormente, y tenía que ver con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que era heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. ¿Ya? Un hecho que tuvo como epicentro en Sarajevo, capital de Bosnia, donde un nacionalista serbio le dio muerte, y obviamente que es el hecho que va a ser como la llama que va a encender este conflicto, donde van a empezar, ¿cierto?, a cumplirse toda esta red de alianzas que se habían firmado previamente para poder, ¿cierto?, empezar a atacar a los enemigos, ¿ya? En la número 4 dice, los dos bandos en conflicto durante la Primera Guerra Mundial fueron la Triple Alianza y la Triple Entente. Señala los países integrantes de cada una y explica qué motivos tuvieron para reunirse. La primera alianza, que es la más antigua, es la Triple Alianza, que se firmó en un pacto en el año 1882. Tiene un carácter netamente defensivo y, tal como les mencionaba recién, reúne a los países que fueron menos beneficiados durante el periodo imperialista. Y además de eso, 3 países que finalmente quieren bloquear o aislar a la nación francesa en el mapa, principalmente los alemanes, ¿ya? Entonces ahí tenemos los motivos de reunión de la Triple Alianza, que está conformada por Alemania, Italia y Austria-Hungría. Luego, en un segundo lugar, tenemos la Triple Entente, que tuvo su inicio en el año 1907 y luego ya se materializa incluyendo los 3 países que van a finalmente a pelear en los frentes, ya frente a la Triple Alianza, que sería el Reino Unido, Francia y Rusia, ¿ya? Dice, esta alianza, que se firma ya de manera definitiva en 1914, responde a la formación de la Triple Alianza entre países que temían un ataque por parte de los miembros de la coalición contraria o enemiga, ¿ya? En la número 5 dice, refiérase al final de la guerra considerando el Tratado de Versalles y la situación de Alemania.
En la diapositiva ahí aparecía, cierto, que el país que salió más perjudicado frente, cierto, a la guerra fue Alemania, porque bajo este documento, que es uno de los primeros tratados que se firmaron para finalizar ya la Primera Guerra Mundial, es, digamos, el documento donde se establecen varias cláusulas que Alemania va a tener que respetar, partiendo porque fue culpado por ser, digamos, la nación culpable de iniciar la guerra, se le responsabiliza en un 100%. Y bajo esa premisa se le prohíbe el rearme militar, que es una de las sanciones, digamos, más duras para la nación. Tienen que indemnizar también a los vencedores y tienen que devolver los territorios de Alsacia y Lorena, que ellos, por lo menos los franceses, ya venían, digamos, peleando hace bastante rato. Ahí están entonces algunas de las medidas que fueron consignadas en el famoso Tratado de Versalles. Y por último, teníamos un cuadro donde ustedes tenían que hacer una suerte de comparación entre las diferentes etapas que se dieron en la Primera Guerra Mundial, que tiene que ver con la guerra de movimientos en una primera instancia y luego la guerra de trincheras. ¿Ya? Esta actividad también tuvo un poco de dificultad para algunos estudiantes porque estuvieron preguntando algunas veces cómo tenían que realizarla. Para ello tenían que ir al PowerPoint porque ahí salían principalmente los años que duraron, digamos, cada una de estas etapas. La guerra de movimientos ya en primera instancia que dura aproximadamente un año y la guerra de trincheras que es la más larga que se da desde 1915 en adelante. ¿Ya? La idea era que ustedes la compararan en las formas de ataque o mecanismos que se ocuparon durante la guerra, las armas también que se habían utilizado y algunas batallas que marcaron cada uno de estos periodos. Por ejemplo, para el caso de la guerra de movimientos, que vendría a ser el periodo más corto finalmente dentro del conflicto como tal, consiste en desplazarse en el mapa. En primera instancia va a ser Alemania la que finalmente se va a mover en el mapa, principalmente hacia el sector occidental, donde va a buscar, cierto, atacar a Francia, que ese es finalmente como el país el cual más le interesa poder atacar, y lo va a hacer a través de un país que es neutral, que vendría a ser Bélgica. ¿Ya? Obviamente que ahí se va a generar una suerte de contraataque por parte de Francia, ayudada también por el Reino Unido. Luego de eso se va a desplazar hacia el sector oriental tratando de atacar el territorio ruso, donde también ellos van a tener que dar ahí una respuesta. Las armas de ataque que se ocuparon en esta primera etapa de la guerra de los movimientos, que finalmente se va a dar no solamente por vía terrestre, sino que también por vía aérea y vía marítima. Tenemos acá los tanques, que dijimos que fue uno de los armamentos que aparecen como una innovación, digamos, en ese tiempo. Los submarinos, aviones, la implementación de gases tóxicos y pistolas. ¿Ya? Y en cuanto a los hitos relevantes o batallas, yo les señalé dos que se dieron en el año 1914. La primera vendría a ser la batalla de Marne, ¿ya? Donde ahí las fuerzas inglesas y francesas lucharon contra los alemanes. ¿Ya? Y ahí le hacen como una suerte de encerrona, por lo tanto los que vencen vendrían a ser los miembros de la Triple Entente. Y en segundo lugar tenemos la batalla de Tannenberg en el año 1914, que enfrenta a los alemanes y a los rusos en el sector oriental, ya donde finalmente los alemanes triunfaron en esta batalla. Para el caso de la guerra de las trincheras, que es la que finalmente tiene una larga duración en relación a los años, lo que marca finalmente el conflicto y lo que finalmente también recibe muchas críticas porque, digamos, las personas que se han dedicado a estudiar este tipo de conflictos dicen que igual generó un poco de odiosidad por parte de las personas que tuvieron que luchar, porque esto también requirió de mucha paciencia, atendiendo, ¿cierto?, que estaban en estos pozos o fortificaciones, ¿cierto?, que se cavaban en la tierra y había mucho tiempo estático también en esta nueva forma de combate. No había mucho dinamismo en relación a la primera etapa,
¿Ya? En la guerra de trincheras entonces los mecanismos que se utilizaron fueron principalmente gases tóxicos nuevamente, ametralladoras, lanzallamas, rifles y granadas. Y las dos batallas que yo señalé acá que marcan un poco este periodo es la batalla de Verdún, que es la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial, que se da en el frente occidental nuevamente entre los alemanes y los franceses. Y por último la batalla de Somme en el año 1916, que es una batalla que enfrenta a franceses, ingleses con los alemanes. ¿Ya? Obviamente que a medida que se va desarrollando la guerra se van sumando muchas más potencias y me acuerdo que en el anterior video clase llegamos a la conclusión que la triple alianza terminó siendo bastante debilitada a medida que avanzó la guerra, quedaron bastante solos digamos en el campo de batalla. Y hubo varios países que se fueron sumando, que obviamente que ganaron ventajas en relación a los países del centro de Europa, lo cual fue mucho más fácil avanzar contra ellos. ¿Ya? Terminamos entonces con este ejercicio de retroalimentación. Yo espero que les haya servido y los dejo invitados para la próxima video clase donde vamos a continuar trabajando con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.